Bienvenidos al octavo capítulo de El Bazar de la Bolsa. Vamos a hablar del acero, pero antes una reseña. En el podcast anterior hablamos del cobre. Quería solo decir que además del cobre hay otra serie de materiales que se beneficiarán bastante por la esperada demanda en el sector del vehículo eléctrico, las energías renovables, la robótica o el Internet de las cosas. Estamos hablando de materias primas como el estaño, el litio, el cobalto, la plata, el níquel o el oro. Quería dar unos datos que han salido esta semana para que nos hagamos una idea de cómo evoluciona el mundo y hacia dónde evoluciona el mundo. En este caso voy a hablar un poco de las energías renovables. Bueno, según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, en unos datos que presentó en Abu Dhabi, la energía fotovoltaica a nivel mundial el año pasado creció un 32%. Hay mucha energía fotovoltaica ya instalada y creció un 32%. Y la eólica creció en un 10% a nivel mundial. En marzo, Portugal generó más energía renovable de la que consumió. Portugal es un caso un poco excepcional porque tienen pocos habitantes, tienen mucha energía hidroeléctrica, pero es como algún país escandinavo que genera más energía de la que produce, energía renovable. Genera más energía de la que consume, perdón. Y en Arabia Saudí van a hacer la mayor planta fotovoltaica del mundo. Es muy difícil hoy en día, no abrir el periódico, entrar a una noticia de que van a instalar una planta X donde sea en cualquier lugar del mundo. Yo creo que la adopción de las energías renovables es imparable, irá más. A día de hoy tienen un problema de que si un día no sale el sol y no sopla el viento, su producción es cercana a cero. Y eso, un país hoy en día no se puede permitir quedarse sin suministro de energía eléctrica. El gran problema está en que no sabemos aún cómo almacenarlo. Hay algunas zonas del mundo donde ya se empieza a almacenar energía a gran escala. Se habla mucho de los proyectos de Tesla en Australia, donde han puesto una planta gigante de baterías para almacenar la energía eléctrica, pero no pasan de ser proyectos puntuales y habrá que ver si ese tipo de proyectos es viable instalarlo a escala global, o sea, como algo usual, si económicamente se podría abordar. Pero lo que está claro es que las energías renovables son el futuro y es una tendencia que va a ir a más si no ocurre cualquier suceso extraño o de repente inventan la energía de fusión. Y sin más dilación, vamos a hablar del acero. Hoy el podcast dedicado al acero. Haremos primero una introducción al material y luego, una vez explicado el material, presentaremos a alguna empresa del sector. Y vamos con el acero. En primer lugar, me gustaría explicar qué es el acero. Normalmente, en el lenguaje popular nos confundimos muchas veces, porque cuando vemos una barandilla o una viga decimos, mira, una barandilla de hierro o una escalera de hierro. O estamos a lo mejor en un supermercado, en el aparcamiento, en las marquesinas debajo de las cuales se aparcan los coches, decimos que son de hierro. Y en verdad, todo lo que decimos que es de hierro es de acero. El acero no es más que una aleación de hierro y carbono. Aunque es verdad que la proporción de carbono es muy pequeña, va entre el 0,8 y el 1,7% de la aleación. Y al hacer la aleación de carbono y hierro tenemos lo que se denomina el acero. Lo que pasa es que comúnmente nadie le llama acero, se le llama hierro. El acero está presente en la mayoría de objetos cotidianos, desde el material de oficina, los medios de transporte, como ya hemos dicho, barandillas, escaleras, marquesinas de los aparcamientos, las naves industriales, algunas estructuras de edificios,
en electrodomésticos, en herramienta. Es difícil pensar en un objeto que no lleve algo de hierro, pues una puerta, las manecillas, las bisagras de hierro, las lámparas. Aunque sea una pequeñita pieza de hierro, es difícil que no lleve acero. ¿Veis? También le he llamado hierro cuando en verdad tendría que haberle dicho acero. ¿Por qué es un material tan popular que se utiliza en casi todo? Normalmente es por sus propiedades, es un material duro, resistente y sobre todo es muy abundante en la naturaleza, con lo cual es barato y eso lo ha hecho muy popular. Es un material que se puede reciclar, tiene cierta flexibilidad y se puede utilizar para multitud de aplicaciones. Bien, es barato, se puede utilizar en multitud de aplicaciones. ¿Qué problema tiene el hierro? El acero. El problema que tiene, o uno de los problemas que tiene más importante, es la corrosión. Se corroe fácilmente ante varios agentes químicos. Todos hemos visto pues una valla oxidada, un bolardo oxidado, porque con el tiempo es un material que se combina muy bien con otros agentes químicos y se acaba oxidando. Para solucionar este problema se suelen emplear 3 soluciones. Uno es emplear acero de mejor calidad. Si a la aleación de hierro y carbono le añades algo de cromo y algo de níquel y alguna cosita más, puedes tener acero inoxidable. El problema de acero inoxidable, pues depende de la calidad, no es que sea totalmente inoxidable, se acaba manchando un poquito. Y en entornos agresivos como el mar necesitas uno de mucha más calidad para que no se oxide. Y el problema es que viene a ser entre 3 y 4 veces más caro el acero inoxidable que el acero normal. Otra solución que se utiliza mucho es el zincado, el galvanizado, que viene en frío pues por un proceso químico, se va depositando una capa de zinc encima del hierro o en caliente. Se sumerge la pieza de hierro en una balsa con un líquido de zinc hirviendo y se funde encima del hierro y la pieza queda protegida. Y la última solución, que también es de las más populares, es simplemente pintarlo, darle una capa de pintura para protegerlo de la corrosión. El problema que tiene esto es que necesita un mantenimiento periódico. Bien, ¿para qué se usa el acero? Hemos dicho que se utiliza para casi todo, pero hay sectores en los que es muy popular. Bien, el uso del acero depende del país donde estemos, se utiliza más para una cosa que para otra. Por ejemplo, en China, el 70% del acero consumido es para la construcción. Cuando hablamos de construcción, muchas veces nos imaginamos casas, pero se utiliza mucho hierro, mucho acero, sobre todo también en las infraestructuras. Un ejemplo reciente es un puente que han hecho en la bahía donde está Hong Kong para unir Hong Kong y Macao, que es una infraestructura, es un puente de 55 kilómetros de distancia. En verdad no es solo puente porque a veces se convierte en túnel que va por debajo del mar. Imaginaos dónde llega la humanidad. Hemos hecho una de las mayores infraestructuras del mundo para llegar a un casino. Esto es el fin. Bueno, bromas aparte, claro, imaginaros un puente de esas dimensiones que va sobre el agua, las toneladas de acero que utiliza. Un 70% del acero en China va destinado al sector de la construcción. Luego un 20% iría a maquinaria. Pensamos en casi todos los almacenes, casi todas las fábricas tienen una máquina. Una máquina puede ser un torno, una plegadora, un paletizador. Cualquier máquina que podéis imaginar tiene acero. Pues un 20% iría para maquinaria y un 8% si separamos lo que son coches de maquinaria, si no consideramos al coche una máquina, un 8% del acero va a la automoción. Sin embargo, en Estados Unidos y Europa, el 40% del acero va destinado a la construcción y un 25% a automóviles. Varían los usos del acero, depende del país. El precio del acero ha estado
muy bajo durante los años 2014, 2015 y 2016 porque China empezó a fabricar acero como una loca y al sobrar el acero en su país inundó el mundo de acero y hubo una sobreoferta tremenda y las empresas acereras sufrieron mucho su cotización. En 2017, por políticas antidumping de otros países, porque vieron que la cosa se estaba yendo de madre, y además porque China cerró muchas plantas debido a la contaminación, porque las acereras, para hacer el acero se utiliza mucho carbón, pues por la contaminación que se generaba, también además por la recuperación de la demanda en China y la demanda de casi todos los países también creció en el mundo en general. Todo esto ha permitido que el precio se recupere y la cotización de empresas como ArcelorMittal o Rio Tinto hayan subido mucho. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza de una empresa acerera americana que se llama Ternium, que el ticker es TX, y el año pasado o en poco tiempo ha subido un 30%. Ahora vamos a hablar de las empresas que hacen acero, o sea, me voy a referir a las empresas que les llega el mineral de hierro concentrado que ha llegado de una mina y se dedican a transformar ese hierro concentrado en acero. Bien, como hemos comentado, China está en proceso de cerrar plantas obsoletas y además está fusionando empresas del sector para crear grandes campeones y poder competir en mejores condiciones y a la vez bajar la sobreproducción y reducir mucho la contaminación. Para fabricar acero, a día de hoy sí o sí se necesita carbón. Muchas empresas mineras que se dedican a extraer mineral de hierro también tienen minas de carbón. Es un carbón específico para hacer acero. Tiene que tener unas propiedades determinadas ese carbón, no sirve cualquier carbón. Además de carbón, se utiliza gas natural y electricidad. Las acereras son bastante contaminantes, sobre todo las plantas antiguas. A veces cuando veíamos en China la gran contaminación que había y se veían ciudades y esa niebla, una de las razones de esa contaminación eran las acereras en China. Por ejemplo, ArcelorMittal se estima que es la quinta empresa del mundo en emisiones de CO2, para que os hagáis una idea de la contaminación de este tipo de empresas. Pero claro, el progreso un poco es lo que tiene, es el precio que hay que pagar. Cada vez se van mejorando los procesos y la contaminación va a menos, pero siguen siendo empresas que emiten mucho CO2. Un movimiento interesante que se produjo en 2017 fue la fusión de ThyssenKrupp y Tata Steel en Europa, su división de plantas de acero, de fabricación de acero. En Europa las fusionaron en una sola empresa, creando el segundo productor de acero europeo por detrás de ArcelorMittal. ArcelorMittal es el primer productor de acero europeo. Bien, y hasta aquí hemos presentado el acero. Hemos visto que es un material muy popular, que se utiliza para casi todo, es un buen termómetro de la marcha de la economía. Si aumenta la demanda de acero, eso quiere decir que la economía está creciendo. Y como es un material que conocemos todo, que todos lo hemos tocado y es hasta aburrido. Así que vamos a hablar de empresas relacionadas con el acero. Así que en nuestra sección Empresas en órbita hablaremos en primer lugar de Rio Tinto. Bien, Rio Tinto es una empresa británica. Tiene su base en el Reino Unido. Aunque que tenga su base en el Reino Unido, esta es una empresa global, como ahora veremos.
Rio Tinto es una de las mayores mineras del mundo. En el año 2007, otra de las mayores mineras del mundo, BHP Billiton, de origen australiano, intentó comprarla por 147.000 millones de dólares. ¿Cómo os habéis quedado? Rio Tinto nace de la fusión en 1995 entre Rio Tinto británica y Concin Rio Tinto australiana. Ahí nació la Rio Tinto actual. Sin embargo, la empresa nació en tierras españolas. En 1873, el gobierno español vende las minas de Rio Tinto, que están en Huelva, unas minas que ya empezaron a explotarse en el 750 a.C. Bueno, el caso es que el gobierno español se las vende a un sindicato euro-británico y en aquellos tiempos se convirtió en la primera productora mundial de cobre. En 1905, Herbert Hoover, un ingeniero de minas y futuro presidente de Estados Unidos, fundó The Zinc Corporation para aprovechar los residuos de las minas de plata y plomo. De esos residuos del procesamiento de la plata y del plomo, que el plomo se utilizaba mucho en aquellos tiempos, muchos recordaréis las tuberías de plomo, en algunas casas antiguas aún están, y de los residuos del proceso extraería el zinc. Esta empresa se acabaría fusionando con Rio Tinto. En particular, Australia es un país que le ha dado grandes alegrías a esta empresa, a Rio Tinto. Bueno, y una serie de fusiones entre distintas empresas de varios países, es una empresa muy global, va creando la actual Rio Tinto. En 1989 se realiza la mayor fusión hasta el momento entre dos empresas británicas, Rio y BP Minerals. Y en 1995 se fusiona con su filial australiana, dando lugar al actual Rio Tinto, como ya hemos comentado. En el año 2007, otro hito importante para esta empresa. Compra Alcan. Alcan es un gigante canadiense en el aluminio. Canadá, que es el segundo país más grande del mundo, es un país minero por excelencia y tiene riqueza en aluminio. Se habla mucho del cobre como un metal del cual se espera que suba la demanda debido a lo que hemos comentado ya infinidad de veces en el podcast anterior y en este podcast, de las energías renovables, el vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. Y el aluminio también parece que va a ser un material clave. Bien, y los dos últimos movimientos destacables son, ha formado una joint venture en Mongolia con el gobierno local para abrir una mina de cobre. Así que veis que el cobre tiene interés. Bien, el presidente de la empresa es Simon Thompson, británico. Ha trabajado, entre otras empresas, en Anglo American o Tarmac y ha desarrollado toda su carrera laboral en el mundo de la minería. Y el director ejecutivo, que es al final, por así decirlo, el que toma las decisiones más importantes, es Jean-Sébastien Jacques. Es británico, aunque de origen francés, y en la página web lo ponen como el gran reformador de la empresa. Es el hombre que ha reducido la deuda de la empresa, se ha deshecho de los activos que no eran rentables o estratégicos y es el responsable de la entrada en Mongolia. Este hombre, Jean-Sébastien Jacques, es un gran conocedor del mercado asiático. Ha estado trabajando muchos años en el mundo de los materiales de la minería en Asia. Es un gran conocedor de Asia. Por eso, entre otros motivos, ha llegado a la presidencia. El próximo proyecto de esta empresa, en que han puesto bastantes esperanzas, es una mina de litio en Serbia. Y además esta empresa, hemos comentado que para hacer el acero se necesita carbón, es también una de las mayores extractoras mundiales de carbón. Bien, como hemos comentado, esta empresa cotiza en Londres.
su capitalización bursátil es de 65.000 millones de libras. Ha tenido 8.600 millones de libras de beneficios. En el 2017 su cotización subió más de un 30%. Aún así, está un PER 10. Y una de las cosas que destacan de esta empresa es su dividendo. Da un dividendo de un 5,5%. Ha repartido 5.200 millones de dólares en dividendos. A todo aquel que le guste las empresas en dividendos es una empresa interesante. Además, creo que la doble imposición entre el Reino Unido y España es de las más laxas. Un free cash flow positivo de 9.500 millones, una deuda neta de 3.900 millones. El ratio deuda neta EBITDA es de un 0,2. Bien, hemos visto que la deuda neta es de 3.900 millones de dólares y en diciembre de 2016 tenía 9.600. Es otra minera más que ha reducido mucho su deuda. Puede ser por eso, porque estas empresas se han saneado mucho, porque eran empresas que tradicionalmente estaban endeudadas hasta las cejas, pues tenían 40.000, 60.000 millones de dólares o libras o la moneda que tocase en deudas. Y por eso siempre estaban muy penalizadas. Es verdad que muchas empresas del sector cotizan a 8, pero esta reducción de deuda y esta reducción en sus costos, esa modernización de sus plantas, este cambio de negocio en la minería puede ser el que haya llevado a muchos inversores que tradicionalmente no se fijaban en este tipo de empresas, se hayan fijado. En España el caso más palpable sería el de la gestora AZ Valor, que ha apostado, creo que tiene un 60% de sus activos en empresas relacionadas con materias primas. En cuanto a su cotización, en 2007 llegó a cotizar a 100 libras la acción y en 2011 llegó a 80 libras. Ahora mismo está sobre las 38 libras. Aunque es una empresa muy volátil en su cotización, podríamos decir que ahora mismo está en su precio medio de los últimos 12 años. Ellos presumen de tener el mejor balance del sector. Es de las pocas mineras que para muchos analistas cuenta con un margen de seguridad dada su cotización actual. Le dan un poco de margen de seguridad en cuanto a revalorización, ¿no? A lo mejor los analistas dicen, esta empresa tiene un 10% de margen de seguridad. Pues ellos piensan que su precio justo tendría que ser un 10% más elevado del que es actualmente. Han hecho sus deberes en costes. Por ejemplo, para dar un dato, en el primer semestre de 2014 les costaba $20,4 sacar una tonelada de mineral de hierro en una determinada mina, la de Pilbara, en Australia. Les costaba $20,4 una tonelada en 2014. Hoy en día les cuesta $13 por las reformas en eficiencia que han hecho en esta mina, por ejemplo. Esta empresa tiene minas de hierro, aluminio, cobre, uranio, oro, diamantes y carbón. Una buena característica de esta empresa, por la que le gusta a muchos inversores, es que la mayoría de sus ingresos proviene de minas que están en países que son muy amigables con la minería y son estables políticamente. Australia, donde tiene un montón de minas, Canadá, Estados Unidos, Chile y Europa deben concentrar el 90% de sus minas. En Indonesia y África pocos intereses tienen. Hablábamos en el podcast anterior de Freeport-McMoRan, que el 30% de sus ingresos venían de una mina que estaba en Indonesia y eso había lastrado mucho la cotización y le estaba dando muchos dolores de cabeza. Este no es el caso de Río Tinto. Río Tinto parece ser, porque además, por ejemplo, sus dos proyectos siguientes, aunque Mongolia y China son países más o menos estables, habría que ver, no políticamente habría que ver, pero por ejemplo otro proyecto estrella que tienen es en Serbia, en Europa.
Es curioso ver que estas empresas mineras, como Río Tinto, que son empresas muy maduras, de muchos años, sin embargo, son empresas con mucha volatilidad en los números para ser empresas maduras. Dependen mucho de los precios de la materia prima y de las divisas. Esto influye mucho en la correlación ingresos-beneficio. Por ejemplo, hablando de beneficio neto, el beneficio neto en 2016 fue de 4.600 millones de dólares y en 2017 de 8.700 millones, casi el doble. El 70% de los beneficios fueron por la venta de mineral de hierro. La venta de mineral de hierro es un 48% de sus ingresos, pero un 70% de sus beneficios. Los beneficios del aluminio son un 16%, cuando en ingresos son un 22%. En cobre los beneficios es el 2,6% de la empresa, cuando en ingresos supone el 9%. Bueno, en este dato también cobre y diamantes va junto. O sea, cobre y diamantes representan el 2,6% de sus beneficios como empresa, aunque son el 9% de los ingresos. Y el 11% restante es en venta de energía y otros minerales, que es el 16% de sus ingresos. O sea, vemos aquí una descorrelación que Río, el 48% de sus ingresos los obtiene vía venta de mineral de hierro, sin embargo eso supone el 70% de sus beneficios. Le sacan mucho margen al mineral de hierro. Cuando enseñan en las presentaciones de inversores las minas que tienen, ¿qué hacen? Pues siempre enseñan las más bonitas donde más han invertido. En este caso, pues por ejemplo enseñan las que tienen en Australia. Río Tinto tiene propios 1.700 kilómetros de vías de tren. 1.700 kilómetros es como, por ejemplo, de la frontera de España a París hay 1.000 kilómetros, más o menos, ¿no? Pues casi ir y volver a París en vías propias, privadas de tren. Entonces, claro, hay minas que han hecho muchas vías de tren. Entre el 20 y el 40% de los vehículos, estos camiones gigantes que llaman mineral, son autónomos. Lo tienen todo monitorizado, saben dónde está la carga en cualquier momento. Esas minas, el tren va directamente de la mina al puerto, donde cargan. Tienen ahí las plantas de procesado también. Claro, por eso han conseguido bajar de $20 la tonelada a 13. Bien, y además de esto, vemos que en 2017 han aumentado mucho las ingresos en general, todas las mineras y también acereras, pero las mineras en concreto. Y eso ha sido porque en China cerraron minas y fundiciones de acero por la contaminación. Y esto ha permitido que se suban los precios, ya que China ya no inundaba el mundo con su acero. Y además China ha aumentado mucho las importaciones de mineral de hierro. ¿Y quién ha sido uno de los grandes beneficiados? Sin lugar a dudas ha sido Río, porque Río tiene muchas minas en Australia. Y han exportado mucho de Australia a Canadá. Por eso estos buenos resultados. El 44% de las ventas de Río son a China. ¿Qué gestoras apuestan por ella? Pues, como no, uno de los reyes, ya lo hemos comentado, una de las reinas de las materias primas, que una gestora que el 60% de su cartera lo tienen empresas relacionadas con materias primas. Si una entrevista que escuché el otro día en AZ Valor, si la memoria no me falla, creo que Beltrán Parajes creo que dio ese dato, que el 60% de su cartera estaba en empresas relacionadas con materias primas. Bueno, pues AZ Valor tiene esta empresa en su fondo. También tiene a la acerera ThyssenKrupp. Bien, ¿qué veríamos a favor de esta empresa? Bueno, esta empresa tiene a su favor que es una empresa diversificada, aunque ya hemos visto que el 70% de los beneficios venían del mineral de hierro, pero en ingresos era un 50%, pero tiene minas también de cobre y diamantes, energía y otros minerales, un 22% de aluminio. Los ingresos, un 22% es debido al aluminio. Han reducido mucho la deuda, son empresas ya más saneadas que lo que tradicionalmente han sido, y
tiene las minas en países con cierta seguridad jurídica: Canadá, Australia, Europa y Chile. Son países que por lo general no han dado muchos problemas de seguridad jurídica. ¿Qué tiene en contra? Bueno, en contra vemos que esta empresa tiene mucha volatilidad, tanto en su cotización como en sus ingresos. El 50% de los ingresos, ya lo hemos hablado, es por venta de mineral de hierro, pero eso representa el 70% de sus beneficios. Vemos que, claro, el mineral de hierro a lo mejor pues este año no le va bien y baja la mitad de su precio, pues los beneficios y los ingresos descienden mucho de este tipo de empresas. Espero que os haya gustado esta presentación de Río Tinto, y ahora de un monstruo vamos a pasar a otro monstruo: ArcelorMittal. ArcelorMittal es una empresa de 200.000 empleados. Tiene instalaciones en 18 países. Es el mayor productor de acero en Europa, América y África, y tiene una importante presencia en Asia. Produce el 37% de su acero en América, el 47% en Europa y el resto en otros países como Kazajistán, Ucrania y Sudáfrica. Esta empresa es básicamente una fundición. Es como en el podcast que hablábamos en el podcast pasado que hablábamos del cobre, y decíamos que había empresas mineras y fundiciones que cogían el mineral de cobre y lo transformaban en productos para que la industria les diera la última transformación antes del producto final. Pues esto vendría a ser lo mismo. Río Tinto sería una minera y ArcelorMittal fundiría el mineral de hierro para fabricar acero en sus distintas modalidades: en tubo, en sábanas, planchas, bobinas, barras, vigas, etc. Aunque también tiene minas para suministro propio, ArcelorMittal. Y lo dicho, al final una fundición de acero coge el mineral de hierro, lo funde, lo transforma en chapas, tubos, raíles de tren, vigas, para que talleres o automovilísticas lo transformen en coches, en máquinas, en barandillas, en edificios, contenedores, cualquier cosa que os imaginéis que tenga acero. ArcelorMittal es una empresa que vende mucho al sector del automóvil. En España, por ejemplo, ArcelorMittal tiene sus instalaciones en Asturias y produce el 40% de acero producido en España, lo produce ArcelorMittal. La empresa como la conocemos hoy en día nace en 2006 de la fusión de Arcelor y Mittal Steel. Mittal Steel nace en 1989. ¿Y dónde diríais que nace? ¿En qué país diríais que nace? Bueno, nace en Trinidad y Tobago. Y a partir de ahí no para de crecer a base de compras y adquisiciones. Cuando se fusiona con Arcelor, Arcelor era la segunda siderúrgica del mundo. Arcelor también se hizo gigante a base de fusiones y adquisiciones. Y ArcelorMittal, como tal, ha seguido comprando y comprando y comprando. Bueno, y ahora ya sé que los oyentes de este podcast están muy interesados en la inversión, en los temas importantes, pero también son humanos y necesitan un poquito de prensa rosa de vez en cuando, un poquito de frivolidad. Bien, ahora un poquito de prensa rosa, porque al frente de... Bueno, vamos a mezclar un poco de prensa rosa y biografía del presidente de ArcelorMittal. Al frente de la misma, de esta empresa, está Lakshmi Mittal. Tiene 67 años. Lakshmi Narayan Mittal es un multimillonario industrial. Nació en 1950 en la India y actualmente reside en las cercanías del Palacio de Kensington en Londres, en Reino Unido, y es una de las personas más ricas del mundo. Nacido en 1950 en Sadulpur, una aldea en la que no había electricidad, el padre de Lakshmi, Mohan Mittal,
emigró con toda su familia a Calcuta, donde abrió un pequeño taller metalúrgico. Lakshmi heredó el taller y empezó una expansión constante hasta lo que hoy día es Mittal Steel. La empresa entonces se llamaba Ispat, que significa acero en sánscrito, y comenzó su expansión en 1976 cuando Lakshmi se enteró de que una acería en Indonesia estaba en dificultades. El magnate adquirió la acería y la convirtió en la próspera Ispat Indo. Más tarde compró una segunda acería, en quiebra por aquel entonces, en Trinidad y Tobago. Por eso Mittal Steel nació en Trinidad y Tobago. El primer paso lo da en Asia Central y se hace con una siderúrgica privatizada por la antigua República Soviética de Kazajistán, donde se convierte en el primer suministrador de acero del país. Con las privatizaciones de los grandes emporios industriales de los países de la antigua Unión Soviética y el bloque socialista, Lakshmi Mittal adquiere empresas siderúrgicas en Polonia, en República Checa, en Rumanía, en Galați, en Bosnia y la República de Macedonia, consiguiendo producir a muy bajo precio, gracias a los bajos costes laborales y a la creciente demanda de la emergente industria del automóvil por aquellos años. Lakshmi es una de las personas más ricas del mundo. Ahora sí que viene la prensa rosa de verdad. Lakshmi está casado y es padre de 2 hijos. En cuanto a su hija, Vanisha, el magnate pagó $65 millones para la celebración de su boda en 2004. Conocida como la boda más cara de la historia. Por ejemplo, pues una anécdota, pues actuó Kylie Minogue, que llevó un avión privado, cantó 3 canciones y se fue. Lakshmi posee el 43,3% de Mittal Steel Arcelor, que maneja el 10% del comercio mundial del acero. Su residencia personal está considerada una de las más caras del mundo, en algunos rankings la segunda más cara del mundo. Se encuentra en Kensington, Inglaterra, y le costó casi 130 millones de euros. Lakshmi compró la casa en el año 2003 al empresario de Fórmula 1, a Bernie Ecclestone, y está elaborada con el mismo mármol que el Taj Mahal de la India. Por eso muchos lo conocen como el Taj Mittal. Bien, y después de un poquito de prensa rosa, vamos a ver un poco de números. ArcelorMittal está a un PER 8. Vamos a ver la cotización. Es una empresa muy volátil. En julio de 2008 tocó los 140 euros. Es una empresa que entre otros países cotiza, por ejemplo, en España. Bien, lo dicho, en 2008 tocó los 140 euros y a principio de 2015 tocó los 8 euros. O sea, bajó de 140 a 8 euros. Y ahora está en unos 25 euros. Deuda neta. Tiene una deuda neta de 10.000 millones de euros. Bien, la deuda neta hay muchos analistas que no le gusta porque al final, ¿qué es deuda neta? Pues deuda neta es la deuda total menos el dinero que tengas en caja y equivalentes. Y eso puede ser una trampa porque el dinero en caja y equivalentes puede estar ya comprometido. Con lo cual la deuda neta real puede ser mucho mayor que la que reflejan los datos. ArcelorMittal tiene unos 2.800 millones de euros en caja y equivalentes. Bueno, pues de 10.000 millones a 12.800 millones de deuda podría ser, ¿no? Para ver un ejemplo del intento de saneamiento de la empresa, sus costes en pagos de intereses han bajado un 56% desde 2012. La deuda neta en 2008 era de 32.000 millones de euros y ahora está en 10.000. O sea, estas empresas, las acereras, las mineras, se nota que han hecho un esfuerzo por reducir la deuda que lastraba mucho sus cotizaciones. En el 2008, por ejemplo, el 75% de su deuda total era con los bancos y ahora solo tiene un 10% de deuda con los bancos. La subida de precios en estos 2 últimos años le ha permitido reducir su deuda sensiblemente.
Es una empresa que debido a sus dificultades tuvo pérdidas varios años, dejó de pagar dividendo y ahora recientemente han vuelto a pagar un poco de dividendo. El 88% de sus ventas las tiene en Europa, Norteamérica, México y Brasil. En estas 4 zonas está el 88% de sus ventas. Para que veamos la volatilidad, por ejemplo, en 2017 es una empresa que tuvo 4.500 millones de beneficio operativo, en 2016 1.700 millones de beneficio operativo y en 2015 menos 8.400 millones de euros de beneficio operativo. Bueno, hasta aquí ArcelorMittal, veis que un PER 8, en 2015 estaba 8 euros, ahora está en 25, eso es una subida de más de un 200%. Vemos que Río Tinto también, una minera de hierro, se ha recuperado, eso es porque los precios del acero se han recuperado bastante. Son empresas que se les puede echar un ojo. Río Tinto ya hemos dicho que, por ejemplo, la tiene AZ Valor. Y bien, ahora vamos a pasar a las conclusiones. Y en ciertos aspectos la inversión en estos dos materiales se parece mucho. Mi opinión es que, por ejemplo, para mí, pues para el inversor que soy, son empresas que es para invertir. Siempre se dice que en bolsa hay que invertir el dinero que te sobra, el dinero que no vayas a tener que utilizar en un medio largo plazo. Y si en medio es algo muy comprometido, tampoco. O sea, tiene que ser dinero básicamente que te sobra. Pues bien, yo creo que este tipo de empresas es para invertir el dinero que te sobra del que te sobra. Para inversores, pues, amateurs. Para grandes fondos pueden ser buenas apuestas porque pueden ser apuestas a largo plazo. Es verdad que muchos, como ya hemos comentado con la gestora Z ahora, apuesta por materias primas y a lo mejor vemos este año un rally de materias primas, lo vemos el año que viene o a lo mejor no lo vemos hasta dentro de aquí 6 años o simplemente no lo vemos. Pero es verdad que para un gran fondo puede permitir sostener una posición durante mucho tiempo y si ellos están convencidos de que subirá, pues según ellos pasará más temprano o más tarde, pero sucederá y entonces les saldrá rentable. Pero para un inversor amateur a lo mejor es una apuesta más arriesgada que otras opciones que puede haber hoy en día en el mercado. Son empresas de mucha volatilidad para lo maduras que son. Por ejemplo, hay materias primas que en un año han bajado más de la mitad su precio. Claro, eso lastra mucho los resultados de este tipo de empresas. Por ejemplo, Río en 2013 ingresó 50.000 millones de dólares. En 2016, 33.000. En 2017, 41.000. Claro, estamos viendo diferencias de ingresos muy importantes y esto las hace difíciles mucho de evaluar. Por ejemplo, la gente que utiliza el método del descuento de flujos de caja, pues son empresas que son difíciles de hacer una previsión o de calcular su valor. Además, en el caso del acero, hoy en día, por ejemplo, las minas de hierro, las empresas mineras de mineral de hierro dependen mucho de la economía china, en particular Río Tinto. China es el gran importador. La posible guerra comercial lastra a estas compañías, aunque Río Tinto tiene muchas minas en Australia y menos en Canadá y Estados Unidos. Pero para que os hagáis una idea de la importancia de China, no es solo Río Tinto. Por ejemplo, el otro día leía en el suplemento económico del país, pues una empresa minera chilena que el 70% de sus ventas de mineral de hierro también eran para China. China, recordemos que ha cerrado muchas acereras y alguna mina. Además, estas empresas pueden verse abocadas a grandes inversiones como las constructoras o las telefónicas, que mucha gente no les gusta invertir en ellas
porque son empresas que periódicamente tienen que hacer grandes inversiones en CAPEX, en su propia infraestructura, o adquirir ciertos activos y gastarse mucho dinero. Cuesta mucho abrir una mina. Una mina te puede llevar 20 años, desde que empiezas a explorar el terreno hasta que la tienes operativa, pues te pueden pasar perfectamente de 20 y 30 años. Porque primero es de conseguir el permiso para hacer prospecciones, luego hacer las prospecciones. Si han salido positivos, hacer más prospecciones, luego negociar con las autoridades locales. Que si a veces aquí, para urbanizar una parcela de terreno en una ciudad, pues estás 10 años, imaginaos para una mina. Y además toda la inversión que has de hacer en camiones, en carreteras para transportar mina de hierro, en infraestructura. Una mina es una cosa muy, muy, muy cara en dinero y en tiempo. Y a veces pueden fallar. Río Tinto, por ejemplo, sí que lo hace en países jurídicamente estables, pero la gente que hable minas en África, pues corre un cierto riesgo de que además, una vez hecha la inversión, pues no salga lo rentable que esperabas. Además, son empresas que los inversores parece que no miran la gestión, sino que dependen mucho de los precios de la materia prima, que ya hemos visto que a lo mejor en un año se desploman un 50%, y de las divisas. Porque claro, por ejemplo, Río Tinto tiene empresas en Australia, pues dependerá cómo fluctúe el dólar australiano, y las minas que tenga en Chile, pues el peso chileno, y las que tenga en Estados Unidos, pues el dólar estadounidense. Esto, que parece una desventaja, a lo mejor por eso algunas gestoras como AZ Valor están entrando, porque lo ven como una oportunidad. Ven que hay un mercado ineficiente, ven que las minas o el sector minero o acerero está infravalorado, ¿no? Porque a lo mejor dicen, el mercado no está viendo que en muchas minas ahora les cuesta la mitad sacar el mineral de hierro. No está viendo que han reducido X deuda. No están viendo que una vez tiene una mina operativa, el que quiera abrir una mina de cero le va a costar 20 años y un montón de dinero. Eso también es una ventaja competitiva. Por eso quizá algunas gestoras se están fijando en materias primas. Lo que pasa es que en el caso del hierro, que es un material muy abundante, y de las acereras, que también hay muchas en el mundo, así como del cobre puedes ver un catalizador, porque va a haber unos determinados sectores que parece que van a ser el futuro, como, no quiero ser pesado, pero repetirlo, las energías renovables, el vehículo eléctrico, las telecomunicaciones, que van a tener mucha demanda de cobre. La demanda del acero se espera por el aumento de la actividad económica en general en todo el mundo, pero no hay un catalizador extra como puede ser para el cobre o el aluminio. Es por eso que a lo mejor habría que invertir más el tiempo y el esfuerzo en ver inversiones de empresas del cobre más que del acero. Y volviendo un poco a lo que comentaba antes, ¿por qué puede ser que se hayan fijado ciertas gestoras en estas empresas de materias primas? Bien, ya hemos comentado que a lo mejor aquí existe lo que se llama una ineficiencia del mercado, que el mercado está infravalorando las minas. Y aquí un pequeño apunte, porque ¿por qué han reducido en algunas minas, en algunos centros productivos, tanto sus costes, que han bajado en muchos casos, a lo mejor en pocos años han bajado a la mitad? Comentábamos que creo que era en Río, que en una mina les costaba sacar una tonelada a $20 de mineral de hierro y ahora les cuesta 13, han bajado casi la mitad. Pues vamos a ver algunas de las tecnologías que han permitido esto, algunos de los avances. Porque la tecnología ya está impactando en las minas que era un trabajo muy poco evolucionado tecnológicamente, hoy en día en muchos casos no es así. Por ejemplo, Río Tinto tiene centros como los de la NASA en Houston, ¿no? Desde un centro de control monitoriza sus 16 minas de hierro, sus 1.700 kilómetros de vías de tren y sus estaciones de energía. Lo tiene todo monitorizado, lo controla todo desde un centro de datos,
y allí hay gente analizando los datos, programas analizando los datos y pueden hacer que la producción sea mucho más eficiente. Los dumpers son estos camiones gigantes que cargan toneladas de minerales de hierro. A lo mejor pueden cargar entre 300 y 400 toneladas de mineral. Pues estos dumpers, la mayor parte del tiempo, en muchas minas, van con conducción autónoma. Eso hace que se requieran muchos menos conductores para este tipo de camiones y además, al haber menos personas en el entorno laboral, se evitan accidentes y situaciones de riesgo. No solo los dumpers, sino también los trenes utilizan sus instalaciones. En Suecia, por ejemplo, en unas minas se van a utilizar trenes que van a ir ya con energía eléctrica. Minas que en algunos casos tienen instalaciones fotovoltaicas para producir su propia energía, ya que las minas consumen mucho petróleo. Por ejemplo, fijaros, en una de las últimas presentaciones de Rio Tinto hablaron de 3 tecnologías que hemos hablado ya en los podcasts anteriores. En los podcasts anteriores hemos hablado de estas tecnologías, que yo hablaba que de ciertas empresas que utilizaban un determinado tipo de tecnología. Bien, pues en Rio Tinto se utilizan las 3. Por ejemplo, cámaras de visión artificial para detectar defectos en los vagones. Hablábamos en el podcast de inteligencia artificial de una empresa alemana que se llamaba Isravision, que al final lo que tienen es una cámara que graba un objeto, pues una bandeja de galletas o una botella de detergente, pues en este caso graban los vagones. Entonces, claro, pues el sistema ya tiene grabado un montón de imágenes de vagones. Si la cámara capta una imagen de un vagón que ve algo raro, por ejemplo, algo raro que puede ser, pues puede ser un perno que se ha salido en uno de los vagones, ¿no? O puede ser el sistema de freno que no está como debería estar. Si hay un sistema de inteligencia artificial que se le han metido 10.000 millones de fotos de vagones que están bien y de repente le entra una foto que ve que es diferente o tiene una diferencia con otros vagones, pues avisa, tic, aviso, aquí hay algo que no debería o que no está como debería. O estas cámaras también son capaces de identificar situaciones erróneas de la carga en las vagonetas. Además, en este centro de datos donde monitorizan todas sus minas, donde en las minas tienen colocados un montón de cámaras, un montón de sensores y recogen datos que analizan programas y hay gente al frente de esos programas y esos visualizadores de datos para tomar decisiones, utilizan el Data Analytics. Hablábamos el otro día, hicimos una entrevista a Iván, hablábamos de Tableau. Pues bien, al final estas empresas pues tienen este tipo de programas mucho más sofisticados con un montón de profesionales dedicados a ellos y tienen los datos en tiempo real, hacen cálculos en tiempo real para preparar las cosas antes de que la carga, por ejemplo, llegue a los puertos, ¿no? Y pueden llamar al encargado del puerto y decirle, la carga va a llegar en estas condiciones. O, ha habido una parada, vete a tomar ahora el bocadillo y vuelve dentro de media hora que esta media hora, ¿no? Y así se optimiza mucho más el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y otra de las tecnologías que utilizan, que hablábamos en el podcast anterior de las etiquetas RFID o los chips RFID, que son como estas pegatinas transparentes que tienen dentro impreso un circuito de cobre, que son chips que además funcionan como hacen de antena, tienen la función de ser antena. Pues por ejemplo en estas presentaciones ves este tipo de etiquetas en cada vagón y cada vagón tiene su chip RFID que transmite por antena todos los datos que los sensores del vagón están transmitiendo a este chip y este chip a la antena y de la antena al centro de datos. Y saben cada vagón cómo está, qué tipo de carga tiene, pues a lo mejor saben la humedad del mineral, un montón de parámetros que a ellos les son útiles para que antes de que el material llegue al puerto o a la estación de carga o al procesado, pues a lo mejor ya saben las condiciones de humedad que lleva y pueden ir ajustando los parámetros de las instalaciones para procesar ese mineral. Un montón de situaciones que nos podamos imaginar que al final hacen que el coste de $20 pase a 13. Y claro, esto no ha sido por arte de magia que de 20 pase a 13, no ha sido porque la gente trabaje más, ha sido porque hay un trabajo, una inversión detrás
Y a lo mejor es lo que están viendo las gestoras en este tipo de empresas. Dicho esto, lo que podría ser una explicación por la cual se hayan fijado gestoras como AZ Valor en materias primas, o por ejemplo en Twitter hay otro podcast hermano de este, más veterano que el mío, que es Value Investing FM, pues uno de los locutores, que es Adrián Godás, pues por ejemplo en Twitter habla mucho de las materias primas, y es una cosa que siempre está en boga, la inversión en materias primas. Pues si te gusta mucho el tema del petróleo, del oro, pues por supuesto es algo que te gusta y te divierte, pues dedícate a ello, estudia mucho y quizás sea muy buena oportunidad. Cada uno, al final, el mejor método de inversión, ya lo hemos dicho otras veces, es el que funciona, y a cada uno tenemos que montar nuestro método, y si nos funciona y nos divertimos, pues adelante con ello. En mi caso, no me acaban de convencer las materias primas. Ya he dicho que por ejemplo el acero no le veo el catalizador que podría tener el cobre. Me convence a día de hoy más el cobre. Además el acero creo que tiene muchos competidores en el mundo. Hay mucha mina de mineral de hierro y mucho fabricante de acero. Aunque esta tecnología, por ejemplo, que hemos dicho que va asociada a muchas minas y tal, eso reducirá la competencia, porque claro, costará mucho más hoy en día abrir una mina desde cero si además no puedes competir en precios con otra que está tecnológicamente mucho más avanzada y no puedes hacer esa inversión. Pero pueden entrar en acción países como China, como India, ponerse a trabajar, y es un material muy abundante, y yo creo que para el inversor particular o amateur yo lo veo complicado. Yo, como decía Paramés, prefiero invertir en talento, en empresas que transforman las cosas con el talento de las personas que componen la empresa. Y aprovecharemos esto que acabo de decir, que algunos estarán de acuerdo, otros no, para hablar de un concepto del que se habla en inversión. Porque hablaba antes de Twitter, y he hablado bastante con esto de materias primas de AZ Valor, y hay un debate en Twitter, en pues algunos tuiteros y en algunas páginas especializadas de inversión, acerca de la inversión en materias primas, y hay por ejemplo una materia prima que es pues un poco polémica, podríamos decir, que sería la materia prima del uranio. Entonces, por ejemplo, AZ Valor está haciendo mucha promoción y habla mucho de su inversión en uranio, porque ellos consideran que el uranio va a tener mucha demanda debido a que se van a abrir muchas centrales nucleares. Y hay otros inversores que dicen que de eso nada, que hay que fijarse en cómo está aumentando la inversión en energías renovables, en hacia dónde van las empresas, en que los proyectos de energía nuclear muchos están fracasando. Se podría decir, o en el concepto de inversores mucho lo llaman estar enamorado de la idea, enamorarse de la idea. Hay un momento que tú estás mirando posibles ideas de inversión y de repente te aparece una que te enamora, que te parece una idea que ha visto muy poca gente, que solo la has sabido ver tú, te encanta, y cuanto más las trabajas, más convencido estás. Y hay un momento que te enamoras tanto que aunque haya cosas que objetivamente te estoy diciendo que te estás equivocando, estás como cuando estás enamorado. Que a lo mejor estás con un cenutrio o una cenutria y no te das cuenta porque estás enamorado. Pues en inversión se llama eso estar enamorado de la idea. Por ejemplo, yo puedo estar enamorado de no invertir en materias primas y me puedo estar equivocando, como diciendo, no, pues yo veo mucha volatilidad, veo que esto es para estar muy encima, a ver cómo evoluciona el mercado, a ver si hay de repente China pues hace dumping o no hace dumping, o si le cierran la mina en Indonesia a Freeport-McMoRan o no, o si sube el dólar o si baja el dólar, o si... Y creo que las materias primas hay que estar muy encima, o el petróleo también, por ejemplo, vemos que es muy volátil, pues a ver qué lo hace la OPEP, qué no hace la OPEP, si vende Irán petróleo, si no vende, si el shale oil, si... Creo que hay que trabajarlo mucho, estar muy encima, y no me gusta. A lo mejor yo estoy enamorado de la idea de que me gustan más las empresas a lo mejor industriales, o las empresas que no se dedican a materias primas. Pues el caso del uranio. ¿Se está enamorando AZ Valor del uranio?
no está viendo lo evidente. Hay muchos que piensan que sí, hay muchos que piensan que no. Esto es como el primer podcast de Tesla. Son empresas o situaciones de mercado para comprarse unas palomitas y a ver qué pasa con Tesla, ¿no? Tesla vimos que subió un montón y ha bajado un montón, ¿no? Porque ven que se le está acabando el efectivo y que igual necesita financiación. Y ha salido el CEO, Elon Musk, a decir que no, que este año van a tener beneficios y todo. Bueno, pues son situaciones de estas que yo creo que al inversor medio nos falta información y es para sentarnos y comer palomitas, a ver qué pasa. Pero me parece interesante el concepto de estar enamorado de la idea, porque muchas veces nos enamoramos de una idea, nos enamoramos de una empresa, nos enamoramos de una situación que hemos visto haciendo nuestro análisis técnico, ahora lo va a petar, ahora va, ¿no? Y es un concepto interesante para hacernos un poco de autocrítica y de vez en cuando pensar, a ver si me estoy equivocando, si no estoy siendo lo bastante humilde. Veremos a ver qué pasa con el uranio, que yo creo que es como Tesla, también es apasionante. Así que yo creo que para inversor medio son empresas para echarle un ojo cuando haya bajado mucho su cotización, porque sí que es verdad que han hecho mucho trabajo en cuanto a optimización de costes, han invertido mucho en tecnología y han reducido mucho la deuda, y eso les puede traer grandes alegrías. Y como renta fija, para bonos de renta fija también pueden ser una buena opción. Y hasta aquí el 8º capítulo de El Bazar de la Bolsa, dedicado al material del acero. Espero que os haya gustado y en el próximo capítulo hablaremos de la inversión en oro. Muchas gracias por escucharme. La música, normalmente pongo Fly Away al comienzo y al final pongo Wake Up. Hoy pondré Fly Away por si la queréis escuchar entera al final. Agradeceros a todos aquellos que me escucháis. Cualquier comentario o cualquier signo de me gusta mediante los corazones en iVoox o estrellita en iTunes, os lo agradeceré. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
again.